Hoy venimos a hablar sobre el inicio de este Mundial de Clubes, pero de los equipos de las 5 grandes ligas. En este caso vamos a ver el debut de todos ellos, vamos a comentar muy brevemente por encima lo más destacado de todos ellos, pues las victorias de los grandes equipos, alguna pequeña sorpresa, como por ejemplo ese empate del Real Madrid, ese buen inicio del Manchester City o ese empate también sorpresa del Inter de Milán y sobre todo, por ejemplo, que el PSG viene como auténtica bala y que el Atlético de Madrid ha dejado muchas decepciones. Todo eso lo vamos a analizar aquí, ahora mismo. Bueno, pues nada, estamos viendo en pantalla, en este caso el primer partido fue el del Bayern de Múnich, que consiguió una victoria por 10-0 contra el Oakland City. En este caso, bueno, ya salió con una 4-2-3-1, donde Neuer jugó en la portería, con Boy en el lateral derecho, que la verdad es que era un lateral que tenía mucho recorrido de arriba y abajo. Tampoco es un gran lateral derecho, sobre todo es la posición que más falla el Bayern de Múnich, por eso muchas veces Kimmich actúa de lateral derecho, pero bueno. El lateral izquierdo Guerreiro, que también con mucha llegada. Stanisic y Jonathan Tah, la pareja de centrales. Puede ser que Jonathan Tah debutó como jugador del Bayern y yo creo que se va a consolidar como el central titular. Pavlovic y Kimmich como mediocentros. Müller en esta media punta con muchísima movilidad, cayendo sobre todo a las espaldas de Kane. Coman en la izquierda, Olise metiéndose mucho hacia adentro para dejar esta banda a Boe todo el carril. Y arriba Harry Kane, que no consiguió marcar ni un solo gol. Si nos vamos a las estadísticas del partido, por ejemplo, pues bueno, ya lo estáis viendo, esa 4-2-3-1, el mejor del partido fue Michael Olise con 2 goles, 2 asistencias. Bueno, al final este partido tiene muy poquito que comentar, ¿no? Pero por ejemplo, pues la posesión de balón fue totalmente para el Bayern, 71-29, ocasiones claras crearon 7, 31 tiros en total, Neuer solo tuvo que hacer una parada, bueno, digamos que fue absolutamente todo una masacre. Aquí es un poco los disparos de los jugadores, como veis esas 31 ocasiones, pues es que claro, y las comparamos con las del Oakland City, o sea, al final es lo que tiene. Sobre todo se atacó más por la derecha, como podemos estar viendo en pantalla, con esa banda de Michael Olise, pero bueno, al final, como os digo, creo que este fue el partido más desigualado, el partido donde el Bayern pues consiguió ese marcador de 10-0 y creo que poco análisis se puede sacar de este partido porque el Oakland City al final es un equipo senior, que no es ni profesional y por lo tanto pues bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora nos venimos al del PSG, donde jugó contra el Atlético de Madrid. Como os digo, el PSG viene súper rodado y el Atlético de Madrid decepcionó mucho. El PSG salió con Donnarumma, con Pacho, Marquinhos, Hakimi y Nuno Méndez. Ya sabemos que estos dos, tanto Nuno Méndez como Hakimi, son unos auténticos aviones, pero aviones por las bandas. Vitinha en el centro con Joao Neves un poquito escalonado y Fabián un poquito más escalonado hacia arriba. Kvaratskhelia empezó en la izquierda y Doué en la derecha, al contrario que en la final de la Champions. Y delantero centro Gonzalo Ramos, porque no tenían a Ousmane Dembélé, que venía con Francia. Gonzalo Ramos no estuvo mal, pero bueno, creo que Dembélé le da muchas más cosas. También Ramos, en este caso, era un poquito más referencia, que podía fijar más a los centrales. Y Doué, como sabemos, pues se metía mucho hacia adentro, ¿no? Y Hakimi daba mucha amplitud en la banda. Luego Nuno Méndez es verdad que también llegaba mucho, pero también muchas veces en lo que era a la hora de defender, pues el PSG, como sabemos, defiende así, ¿no? Con esta línea de 3, más o menos. Y Hakimi pues llega mucho a zonas intermedias, ¿no? Y luego pues teníamos el del Atlético de Madrid, el 11, donde Oblak en portería, Javi Galán, Lenglet, Lenormand y Llorente, con Samu Lino en la izquierda, Barrios de Paul en el centro, Juliano en la derecha y arriba Julián Álvarez y Griezmann. Lo he puesto así, pero realmente el inicio del partido y durante todo el partido el Atlético replegó así. O sea, el Atlético replegó tal que así. Julián un poquito más adelantado que Griezmann, pero tal que así. Me sorprendió mucho la titularidad de Griezmann en vez de sacar a Sorlo. También me sorprendió un poco la de Samu Lino. Yo pensaba que querría más músculo y que sacaría a Gallagher, pero bueno, al final el Atlético, Lenglet acabó expulsado, por ejemplo. Bueno, decepcionó mucho, no tuvo casi ocasiones, no tuvo casi ataques y se va a poder ver en las Vitinha, mejor del partido.
pues bueno. Y luego, como os digo, ocasiones claras, 4 para el PSG, 1 para el Atlético, 74% de posesión en el Atlético contra 26 o sea, 76% de posesión para el PSG contra 26 del Atlético, tiros 16-5, Oblak tuvo que hacer 6 paradas, al final, como vemos aquí en esta estadística, vemos todos los tiros del PSG y vemos los tiros del Atlético, es que es algo muy, muy pobre, ¿no? Y la mejor jugada del partido, ¿no? Fue para Sorloth, que hubiese puesto el 1-2, o sea, el 2-1, perdón, y que hubiese complicado mucho las cosas. Luego el PSG también atacaba más por la derecha, como os digo, con Hakimi, con Douedo, metiéndose más para adentro, y Hakimi teniendo más carril, sobre todo por el centro suelen atacar menos, y el Atlético, pues es que estamos viendo poco ataque, la verdad es que muy poquito ataque, ¿no? Ocasiones claras, habíamos dicho que 2-0, bueno, es que duelos también, el Atlético sí que es verdad que ganó más duelos en ese sentido, en defensa estuvo mucho mejor el Atlético porque tuvo que hacer menos y al final, pues bueno, el partido muy desigual en todos los sentidos y el PSG pasó totalmente por encima del Atlético de Madrid y ese 4-0 es verdad que igual es un poquito engañoso porque es más de lo que parece, pero el PSG se mereció ganar sin duda. Ahora vamos a hablar del Chelsea que ganó al LAFC, o sea, a Los Ángeles, por un marcador de 2-0. Salió con Sánchez en portería, Reece James, Cucurella, Levi Colwill y Tosin Adarabioyo en defensa. Aquí hubo un cambio y es que puso un doble pivote con Romeo Lavia y Moisés Caicedo, con Palmer por delante, Madueke en izquierda, Pedro Neto en derecha y arriba Nicolas Jackson. No debutaba el Liam Delap como titular. Es verdad que Reece James se metía mucho por el medio y el Chelsea cerraba con esta línea de 3 muchas veces. Esto lo hacía mucho, o incluso también lo podían hacer con Cucurella. Cucurella también caía muchas veces al medio. Romeo Lavia más en construcción y Caicedo un poquito más adelantado muchas veces para que Palmer tuviese libertad y que le pudiesen encontrar entre líneas. Madueke fue un puñetero desastre el partido. Neto es verdad que hizo un gran partido aquí en banda derecha. Neto rinde mucho mejor. Y luego Nicolas Jackson es verdad que caía bien aquí para combinar con Neto, con Palmer. Pero es verdad que, bueno, de cara a gol ya sabemos un poco lo que es Nicolas Jackson. En cuanto a las estadísticas, un poco el mejor fue Pedro Neto, como os digo, marcó un gol. Y luego, pues bueno, posesión para el Chelsea con 65%, ocasiones claras tuvo 4. Ojo que también te digo que el FC, o sea, los Ángeles tuvieron bastantes también ocasiones, tuvieron 3, pero es verdad que en tiros 17 el Chelsea. Aquí tenemos las ocasiones, todos los tiros del Chelsea y los tiros de Los Ángeles, que al final, bueno, es lo que hay. Y bueno, el ataque del Chelsea sobre todo se movió más por el centro porque es donde más se mueve Cole Palmer, y las bandas es verdad que las utilizaron bastante menos, como os digo, veis, en cuanto a los pases, bueno, en los duelos también fue mejor el Chelsea, en defensa también estuvo bastante mejor el Chelsea. Bueno, es verdad que en las estadísticas da la sensación de que el Chelsea estuvo mejor que Los Ángeles, mucho mejor, pero es verdad que el Chelsea concedió bastantes ocasiones y es verdad que Robert Sánchez tuvo que hacer varias paradas. Concretamente, si nos vamos a las paradas que tuvo que hacer Robert Sánchez, vamos a buscarlo en defensa, portería, paradas, tuvo que hacer 4 paradas, 4 intervenciones. Entonces, es verdad que el Chelsea tiene que mejorar, es verdad que es prácticamente para coger sensaciones de pretemporada prácticamente. El Chelsea ganó cómodo, Liam Delap debutó y además hizo asistente y me pareció un gran partido del delantero inglés, pero como os digo, creo que tampoco es cuestión de sacar muchas conclusiones de estos partidos, pero bueno, el Chelsea es verdad que en ataque le costó, tiene que estar un poquito más acertado, pero al final marcó 2 goles y luego en defensa es verdad que fueron poco contundentes. Ahora llegamos a posiblemente el peor partido absolutamente de todos, que fue el del Dortmund. No debutó Job Bellingham como titular, lo hizo como suplente. Salió con Kobel, Sule, Anthony, Bensebaini en defensa de 3, con Svensson, Riverson en los carriles, Pascal Gross, Savitzer en el centro, Adeyemi, Brandt medias puntas y arriba Guirassy. Guirassy venía mucho a recibir para descargar, Brandt se metía mucho por el centro y Adeyemi venía más aquí, muchas veces en defensa. A la hora de defender, defendían un poquito más así, defendían con 3 en el centro y Guirassy y Adeyemi arriba, pero fue un tostón de partido. O sea, ni Svensson dio mucho por la banda, ni Ryerson tampoco, Savitzer no dio ese ida y vuelta músculo que yo creo que es lo que quería Niko Kovac,
Pascal Gross es verdad que estuvo bien, muchas veces en labores de construcción y tal. Brandt, supongo que tendría que aparecer mucho por aquí, tampoco lo encontraron mucho. Fue un partido bastante tostón, como os digo. Fue un 0-0 de manual, como os digo, Coben el mejor del partido. Es que la posesión es verdad que la tuvo el Dortmund, pero ocasiones claras no tuvo ninguna. Fluminense tuvo una, tiros 14 para Fluminense, 7 para el Borussia, paradas tuvo que hacer 5, Kobel 3, esto, y vemos los tiros de Fluminense y vemos los tiros del Borussia, como os digo, bastante poco. Bueno, es que la ocasión más clara que pone aquí Niklas Süle en el 93. O sea, que es que al final es verdad que el Borussia atacó, como veis, la mayor intensidad de juego fue en el centro del campo y arriba no se movió mucho y abajo tampoco se movió mucho. Es que al final, y en defensa es que perdió los duelos, en defensa también estuvo mal. O sea, al final para el Dortmund lo mejor de este partido fue el marcador, como se está viendo, el 0-0, porque Fluminense fue mejor que ellos. Lo que pasa es que, pues bueno, Fluminense le faltó un poquito de acierto, Everaldo no estuvo del todo acertado, Arias tampoco, Hércules tuvo una ocasión bastante buena, pero como os digo, fue un tostón de partido, sin duda fue el peor partido de todos y sobre todo el Borussia Dortmund tiene que dar una marcha más, un puntito más, si quiere pasar a los octavos de final y tener algo de participación en este Mundial de Clubes. Y ahora vamos con el debut de uno de los entrenadores, ¿no? con el debut de Christian Chibu. Vamos a tener en cuenta una cosa, y es que son los primeros partidos, tampoco podemos sacar claras conclusiones de estos partidos, porque, bueno, llevan 4 días entrenando con el equipo, tanto Chibu como luego con Xabi Alonso en el Real Madrid. Salió, es verdad que con un equipo bastante reconocible como lo de Inzaghi, sobre la portería, Bastoni, Pavard, Acerbi en la línea de 3, con Darmian y Carlos Augusto. Me sorprendió la entrada de Carlos Augusto y la de Darmian, me sorprendió que no estuviese Dumfries, Varela, Mkhitaryan, Aslani, que ojo que puede ser un gran recambio para Çalhanoğlu. Aslani me gustó mucho, venía mucho a recibir, mucho en construcción de jugadas, o sea, muy bueno. Y arriba Lautaro y Espósito, que tampoco hizo mal partido. Es verdad que el esquema inamovible, o sea, pero inamovible, ese 3-5-2, esto está clarísimo. Y jugaron contra Monterrey, que quedaron 1-1, ¿vale? El mejor del partido fue Sergio Ramos, que marcó gol, pero según Sofascore, el mejor del partido del Inter fue Lautaro, que al final fue quien metió el gol. Espósito no estuvo mal, pero como os digo, al final la posesión la tuvo el Inter, tuvo más ocasiones claras el Inter, tiros tuvo más el Inter, paradas tuvo que hacer más el portero de Monterrey. Al final, veis las ocasiones un poco parejas, pero bueno, pero la ocasión más clara fue la de Stefan Medina en el 96 y aquí la de Nikola Zaneski en el 80. Bueno, al final, veis, el Inter atacó más por la izquierda con Carlos Augusto y por el lado de Espósito. Me gustó mucho Espósito, me sorprendió que no saliese Thuram desde el inicio. Es verdad que Dumfries por aquí que estaba lesionado, bueno, estaba tocado, pero me sorprendió mucho que Thuram no saliese como titular, que aquí lo estamos viendo. Y Luis Enrique debutó también, que salió por Pavard, pero luego pondrían a Darmian de central. Pero me sorprendió mucho que Thuram no saliese, que apostase más por Espósito. Pues bueno, al final apuesta por chavales de la cantera. Al final Chibu viene de la cantera del Inter y por lo tanto esto es una de las cosas positivas que tiene el Inter, ¿no? Que al final, que tiene Chibu, que conoce muy bien a la cantera del Inter y que por lo tanto puede sacar chavales jóvenes. Como os digo, creo que al final también fue un partido bastante parejo, pero creo que el Inter fue un poquito superior, pero no se puede decir en ningún caso que este resultado de Monterrey 1, Inter 1 fuese injusto. Y ahora vamos con el Manchester City, que debutaron 2 de esos 3 grandes fichajes que había hecho, ¿no? En portería Ederson, jugó con una 4-1-4-1 de inicio, pero luego ahora veremos cómo cambió un poco la cosa, porque luego en la izquierda O'Reilly, Ake, Víctor Reis, que también jugaba sorprendentemente de titular, Rico Lewis, Reinders en este pivote, Foden, Cherki, Savinho y Doku, y arriba Marmoush. ¿Qué pasa? Que Doku abría mucho, Savinho abría mucho, y Marmoush venía, y Cherki era el que actuaba como delantero centro, y muchas veces la disposición del equipo era esta. Era un 4-3-3 más que un 4-1-4-1. Reinders en la base, viniendo mucho a recibir y sobre todo para una salida a balón limpia,
Foden se movía mucho por esta zona y Marmoush tenía mucha libertad por el frente de ataque. De hecho, muchas veces actuaban así, ¿no? O sea, en ataque era más o menos esto. Pero es verdad que Cherki actuó mucho como delantero centro y me sorprendió bastante. No creo que sea lo habitual. Yo creo que lo habitual será ver aquí a Cherki en la izquierda en vez de Doku, o en la derecha en vez de Savinho, porque puede actuar en las dos bandas, pero me sorprendió mucho. Es verdad que ganaron 2-0 al equipo marroquí, donde, bueno, tampoco fue un partido brillante. El mejor del partido fue el Phil Foden, pues porque marcó gol y dio la asistencia. Como os digo, posesión para el City, ocasiones claras 6-1, tiros 15-12. Veis como veis aquí los tiros. Ederson no tuvo que hacer grandes paradas. Me sorprendió mucho la suplencia de Erling Haaland. Veis aquí muchas de las ocasiones claras realizadas, la mayor intensidad está en el centro, como os digo, con Reinders en esa base de la jugada. En defensa tampoco tuvieron demasiado que hacer. Bueno, al final fue un debut bastante plácido en ese sentido. Acabó expulsado a Rico Lewis, pero bueno, pero fue un debut bastante plácido. Es verdad que a la contra el WAC les hizo bastante daño, es decirlo. O sea, hubo una ocasión que tuvieron que podría haberle costado un susto al Manchester City, y creo que ahí sí que tiene que ajustar. Es verdad que Reinders, como os digo, no es pivote. O sea, O'Reilly, Ake, Vitor Reis y Rico Lewis no creo que sea la defensa titular, y por lo tanto, bueno, Guardiola hizo unos pequeños experimentos, como os digo, para ver cómo funcionaba, porque pues, posiblemente sea uno de los rivales más fáciles que tenía en el grupo. Ya vamos con el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid hay que tener en cuenta que también tenía bajas. Kylian Mbappé estuvo de baja. Y bueno, teníamos a Courtois en la portería, Fran García, Huijsen, Asensio, Trent en la defensa, que es lo que tenía. Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrigo y Gonzalo arriba. Gonzalo me gustó mucho. Es verdad que muchas veces caía, venía a recibir. Gonzalo tiene una conducción muy poderosa y sobre todo es una persona de área, ¿no? No tiene esa ansia de vengo a por el balón, no. Él espera, y cuando cae el balón es cuando aparece. Esto es una cosa que me gustó mucho. Bellingham muchas veces salía aquí fuera para luego poder encontrar dentro, muchas veces, pues podía encontrar dentro a Gonzalo, Tchouaméni si venía, incluso a Valverde o Vinicius aquí abierto, y Bellingham caía muchas veces aquí. Xabi Alonso dio una consigna, yo creo, y es que cuando tenían la bola Huijsen y Asensio, muchas veces también venía aquí, ¿no? Pero encontrar a Bellingham y a Valverde abiertos, ¿vale? Y a Fede. Es una cosa que se escuchó también en un vídeo que puso Dazón, que sobre todo cuando Huijsen tenía la bola, es verdad que tenía fácil el encontrar aquí a Bellingham fuera para que luego Bellingham pudiese meter otra vez hacia adentro. Creo que era una consigna clara, y es verdad que al final el partido fue 1-1, con Fede Valverde, por ejemplo, fallando un penalti. El mejor del partido fue Bono, porque paró el penalti final. Y del Real Madrid pone que fue Fran García. Es verdad que estuvo bien en defensa, que ganó bastantes duelos. Huijsen me gustó mucho. Asensio fue el que cometió el penalti y creo que no hizo un gran partido. Es verdad que estaba con fiebre y todo, jugó con fiebre. Tuvo más posición el Madrid, tampoco mucha. Más ocasiones claras el Madrid, 4-2. 19 tiros del Madrid, 13 de la Hilal. Y como veis, las ocasiones bastante parejas, ¿no? La más clara pone que es la de Fede Valverde, obviamente, porque es un penalti. Y luego es verdad que el Madrid atacó más por la banda de Vinicius, pero es verdad que ni Vinicius ni Rodrigo hicieron un gran partido. Sobre todo Rodrigo, es verdad que hace la asistencia al gol para Gonzalo, que por cierto es un golazo con una contra perfecta del Real Madrid, pero es verdad que yo creo que ni Vinicius ni Rodrigo estuvieron bien. Me gustó mucho Gonzalo, Bellingham se le veía fatigado, Valverde se le veía fatigado, Tchouaméni me parece que hizo un gran partido, que puede ser importante en este Xabi del Real Madrid. O sea, en este Real Madrid de Xabi Alonso, pero a mí lo que me parece es que el Madrid necesita un organizador a la orden de ya. ¿Se lo van a traer? No lo sé, pero como os digo, el Madrid tampoco podemos sacar muchas conclusiones, porque es el primer partido. Xabi Alonso lleva 4 entrenamientos con el equipo, 2 entrenamientos con el equipo al completo, y por lo tanto hay que tener paciencia con este Real Madrid. Y ahora vamos al último partido, que es el de la Juve, que salió con una defensa de 5, Di Gregorio en portería, Sabona, Kalulu y Kelly en la defensa, con Cambiaso y Costa en los laterales, Thuram, McKennie en el centro, y arriba Yildiz, Francisco Conceição y Kolo Muani. Kolo Muani y Francisco Conceição me parecen dos bombas, me parecen jugadorazos, y la verdad es que el esquema tampoco es que se hubiese mucho, ¿no? Yildiz abierto, Francisco Conceição abierto, Kolo Muani
9 de referencia, McKennie mucho recorrido de ida y vuelta exactamente igual que Turami, cuando tenían que replegar, Cambiaso se metía aquí y Costa se metía aquí y ya replegaban en una situación un tanto parecida a esto que podéis estar viendo en pantalla, ¿vale? Más o menos. Como digo, ganó 5-0 a la Laín, no tuvo grandes, bueno, 0-5 no tuvo grandes problemas. Francisco Conchichao mejor del partido con 2 goles. Es verdad que fue un gran partido. Posesión para la Juve, 4 ocasiones claras para la Juve, 16 tiros. Es verdad que tuvo 5 para Di Gregorio, pero como veis las ocasiones muy claras, ¿no? La Juve atacó más por la banda derecha, por la banda de Conchichao, que fue un auténtico cañón, que es donde tuvo donde realizaron 2 ocasiones claras. Y como os digo, en duelos es verdad que ganó más el Alain, en defensa estuvo mejor la Juventus. Como os digo, partido plácido para la Juve de Tudor, de Igor Tudor, que bueno, se va a medir al Manchester City en esta fase de grupos y ahí veremos de qué está hecho esta Juventus de Turín, pero como os digo, es el Mundial de Clubes y tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones. Y bueno, este ha sido un poco el análisis y el desglose de los debuts de los grandes equipos de las 5 grandes ligas que están en este Mundial de Clubes. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros. Ya sabéis que este vídeo se ha publicado el viernes, ayer jueves no se pudo por un tema de logística y de tiempo, pido perdón, ya sé que esto tendría que haber estado publicado el jueves, pero bueno, se publica el viernes y lo tenéis para que lo podáis disfrutar el fin de semana. Si os ha gustado, como os digo, darle like, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo y esto es La Volea.